Hola, es un gusto saludarlos. Comienzan los diálogos de paz con el ELN, una guerrilla tan antigua como las FARC, aunque han en momentos coincidido en procesos de negociación, han actuado de alguna manera cada una por su lado, con distintos propósitos, con distintas formas de accionar, con distintos integrantes. Por esa razón, quizás fue imposible que se hiciera un proceso simultáneo en este caso, y por eso prácticamente al terminar un proceso es que comienza el otro. ¿Cuál es la historia de esta guerrilla del ELN? Pues vamos a conocer más sobre eso con una persona que la ha estudiado siempre desde la academia, que ha publicado libros sobre la historia del ELN y que permanentemente está comentando sobre estos diálogos y sobre otros que en otros gobiernos se han intentado. Profesor Alejo Vargas, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Nacional, bienvenido. Muchas gracias, Darío Fernando, por la invitación. Decía, es tan antiguo el ELN como las FARC, prácticamente nacen en el mismo tiempo. Sí, en una coincidencia histórica, los dos tienen lo que podríamos llamar el mito fundacional en el año 1964. Ese año se da la Operación Marquetalia, que para las FARC es el mito fundacional, y se da la primera marcha guerrillera en julio en San Vicente de Chucurí por parte del núcleo inicial de lo que va a ser el ELN. Obviamente, ambos tienen una historia un poco más atrás ligada a la violencia liberal conservadora. Exacto, a violencia de partidos. No es que la guerra comenzó hace 52 años, es No, que era un desarrollo, un embrión de... Exactamente, es un cambio cualitativo de las violencias que se viven después de la desmovilización de las guerrillas liberales en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. El ELN, ¿quiénes lo fundan? ¿Quiénes lo crean y en qué parte del país es que se instala? Bueno, el ELN tiene su origen ligado a un grupo de jóvenes que viajan a Cuba después de la Revolución Cubana. En ese momento de todos los países viajan en solidaridad con Cuba, y estos jóvenes eran en su mayoría del Movimiento Revolucionario Liberal, el MRL, que lideraba Alfonso López Miquelsen, que era una disidencia del Partido Liberal. Ellos viajan y allí en Cuba, liderados por Fabio Vázquez Castaño, su hermano Manuel, Ricardo Lara Parada, van a crear lo que llamaron la Brigada José Antonio Galán, tomando el nombre del líder comunero de la época de la colonia, y deciden con el Che Guevara allí que van a crear aquí lo que va a llamar ELN. Recordemos que el Che Guevara, esa era su obsesión, crear guerrillas iguales. Sí. De hecho, donde él murió en Bolivia también se llamaba ELN, en el caso boliviano. Entonces, ese grupo acuerdan eso y regresan a Colombia, y aquí van a entrar en contacto con unos grupos de antiguos guerrilleros liberales de la guerrilla de Rafael Rangel, en esa zona del Magdalena Medio Santanderiano, entre San Vicente y Barranca, que no se habían desmovilizado y que se mantenían ahí en acciones que podríamos llamar medio bandoleriles, y que se integran entonces a esta propuesta. En eso va a jugar un papel muy importante algunos jóvenes estudiantes de la UIS, del Colegio Santander en Bucaramanga, que son el puente, y es con base en eso que el 4 de julio de 1964 se inicia lo que en la mitología del ELN llaman la primera marcha guerrillera, en la cual solo, hasta donde podría decirse, hay dos personas vivas, que es Fabio Vázquez Castaño, pero que ya no es parte del ELN, o por lo menos no activo, él está en Cuba hace muchísimos años, supongo que todavía está vivo, aunque ya es un señor seguramente de bastante edad, y Nicolás Rodríguez Bautista, el actual comandante del ELN, que en ese momento era un niño de 13 años. Alias Gavino. Alias Gavino, y que se vincula también a ese grupo naciente. Ya ha mencionado usted dos veces a los Vázquez Castaño. ¿De dónde eran los Vázquez Castaño? Los Vázquez Castaño son del Quindío. Es un grupo de 3 hermanos fundamentalmente. Sí. Fabio, que era un trabajador bancario, Manuel, que era abogado de la Universidad Libre,
y Antonio. De él no conozco mucho su antecedente, pero los tres fueron parte del ELN Sí. y los tres lideraron. Manuel y Antonio mueren en el año 70, en la primera gran crisis que tiene el ELN, en la Operación Anorí, que entre otras cosas es lo que origina también la salida de Fabio para Cuba y ya nunca más regresó. Se lo pregunto, yo lo sabía, pero se lo pregunto porque para que usted me reiterara que son quindianos, porque por infortunada coincidencia, al mismo tiempo, otro quindiano, paisano de ellos, estaba fundando las FARC. Y hoy en día, otro quindiano está dándole, digamos, la liquidación a las FARC como movimiento guerrillero, que es Timo León Jiménez. Sí, esas son de O esas Rodrigo Londoño. coincidencias históricas que así como en ese año, sin que no hubiera ningún cerebro perverso que hubiera dicho es que este mismo año van a surgir estas dos guerrillas, así igual estos líderes coinciden en este departamento del centro del país y que por distintas razones van a ser protagonistas de la historia contemporánea colombiana. El ELN nace con línea directa de Cuba. Las FARC no necesariamente con una línea directa de Cuba, ni siquiera con una línea internacional. No, yo creo que en eso hay sí, es una gran la diferencia. Efectivamente, el ELN es un hijo, digámoslo así, de la Revolución Cubana, del Che Guevara. Las FARC tienen unos antecedentes mucho más de las luchas agrarias, de las luchas campesinas, y en ese sentido tiene una raíz agraria mucho más fuerte. Luego se va a vincular un poco a la influencia del Partido Comunista prosoviético, pero eso es un periodo más adelante. En cambio, el ELN sí, desde sus orígenes, tiene ese cordón umbilical. Más bien, uno podría decir que pareciera que en los últimos años hay una cierta distancia ya de Cuba de parte del ELN. Profesor Vargas, ¿en qué momento se da la vinculación del ELN con sectores de la Iglesia Católica, con miembros de la Iglesia Católica? Bueno, eso es interesante porque a veces pareciera que es desde los orígenes. No, eso va a ser un poquito después y es con la vinculación del padre Camilo Torres Restrepo, que en ese entonces era capellán de la Universidad Nacional, una persona de la élite bogotana. Sus padres eran de la élite nacional, muy cercanos a todas las familias, López, Santos, etc. Y Camilo, un joven brillante que empezó a estudiar Derecho, lo abandonó justamente con Gabo, es una coincidencia, los dos hicieron el primer año y ambos encontraron que ese no era y el uno se fue a ser periodista y el otro se fue a ser cura. Entonces Camilo, cuando vuelve de sus estudios en el exterior, se va a vincular a la universidad y allí se va a acercar mucho al movimiento estudiantil de la época, que estaba muy influido por las juventudes del MRL, especialmente por líderes como Jaime Arenas de la UIS o Julio César Cortés de la Universidad Nacional, y él se va a vincular mucho a esas actividades, también a un trabajo de llevar los estudiantes a los barrios populares. Hay un trabajo muy importante en esa época de Camilo en barrios populares de Bogotá, y en toda esa relación se va acercando a ese núcleo inicial del ELN. Él va a crear luego el Frente Unido, que es un movimiento político que dura unos meses y termina luego vinculándose a la guerrilla, porque ya en ese momento tenía una relación con ese naciente ELN. Obviamente el ELN tenía un año largo de existir cuando Camilo se vincula. Luego de la muerte de Camilo, con todo lo que eso impactó sobre todo a la juventud de ese momento, se va a generar en la iglesia lo que se llamó el Grupo Golconda, que va a ser un grupo liderado por el obispo de Buenaventura de la época, Monseñor Valencia, y una serie de sacerdotes, dentro de los cuales van a estar muchos que luego van a morir en el ELN, y uno de ellos, Manuel Pérez, va a ser el jefe del ELN muchos años, Domingo Laín. Sí, Manuel Pérez español, que durante mucho tiempo es el jefe del ELN, pero que ese sí muere de muerte natural. Sí, muere, se dice que de hepatitis, pero él muere de muerte natural, a diferencia de Domingo Laín, que también era otro cura español, que sí muere en un combate, y otros curas españoles, José Antonio Jiménez, y colombianos, que van a estar vinculados progresivamente. A raíz de allí
de ese movimiento de Golconda es que yo creo se empiezan a dar unas raíces mucho más fuertes de sectores de la iglesia, no de la iglesia como institución, Claro. de sectores de lo que luego se van a llamar comunidades eclesiales de base, grupos de este tipo que empiezan a tener unas ciertas simpatías con el ELN. Ahora es interesante señalar que esto es previo a lo que fue el movimiento de la llamada teología de la liberación en América Latina particularmente, e incluso al Concilio Vaticano II, que fue una gran apertura de la iglesia. Entonces en eso el fenómeno Camilo es un poco peculiar porque era un momento muy previo a esos cambios que vivió luego la Iglesia Católica. Ahí vamos aclarando, entonces la presencia de miembros de la Iglesia Católica no es desde el comienzo del ELN, tampoco la teología de la liberación está asociada al inicio del ELN porque eso es posterior. Vamos a dejar en claro que en este recuento no vamos a hablar de una guerrilla idealista, menos violenta, menos agresiva, menos cruel, menos osada. No, esta es una guerrilla que ha cometido todo tipo de actos delincuenciales, de actos muy, muy crueles y muy arriesgados, con altísimo costo para la población civil. Me voy a saltar un poco en los episodios, pero es que es muy paradójico toda esta vinculación con miembros de la Iglesia Católica, y entre la lista de víctimas del ELN figura un obispo católico, el obispo de Arauca. Monseñor Jaramillo, exactamente. Ese es uno de los casos que no es entendible de ninguna manera qué razón podría tener el ELN para asesinar a este obispo. Creo que esas son de esas absolutas absurdos que tiene este tipo de conflictos internos armados. Sí, eso está relacionado con el momento en que el ELN adquiere ese gran poder en Arauca, relacionado con la explotación del petróleo, pero de eso vamos a hablar más adelante. Alejo Vargas, ¿y en qué momento el ELN precisamente hace como su primera gran acción de impacto, de violencia? ¿Con qué se hace, con qué ataque, con qué acción se hace famoso el ELN? Yo creo que, como decíamos, el ELN empieza eso que ellos llaman la primera marcha guerrillera en julio del 64, pero aparece públicamente el 7 de enero del 65, al año siguiente, tomándose una pequeña población santanderiana llamada Simacota. Allí un grupo de unos 25, 30 guerrilleros, no deberían ser más, se toman esta población que, como era común para la época, habían 2 o 3 policías, obviamente no era tan complejo entonces controlarlas, asaltan la caja agraria y hacen una especie de mitin, reparten una proclama que era como su anuncio de decir empezamos esta lucha de liberación. Luego obviamente viene la reacción de los soldados del batallón Galán del Socorro, se producen unos primeros enfrentamientos y demás, y empieza ese largo recorrido de hechos de violencia y políticos muy complejos, pero ese es como el momento. Por eso Simacota también es como un elemento referencial importante en esa historia del ELN. Luego ellos van a hacer un hecho que es bastante publicitario. Por supuesto también hacen ahí un robo de recursos. En esa época el tren que iría a Santa Marta tenía una vida más activa, eso que ahora se está tratando de revivir. Y entonces había un tren que era el que llevaba la plata para pagar los trabajadores. Y seguramente para hacer un poco de publicidad invitan a un periodista mexicano, Mario Renato Menéndez, que tenía una revista muy conocida en México, Proceso, si no estoy mal, o bueno, no estoy seguro del nombre, pero... Y él está allá y prácticamente él cubre periodísticamente el asalto de este tren, y después le va a dar una gran publicidad internacional, cerca de 3 números de esa revista, Sucesos era que se llamaba, sí, dedicada a eso. Entonces, claro, esos hechos, que obviamente eran más propagandísticos, empiezan a mostrar supuestamente una guerrilla muy importante, pero eso realmente era un grupo muy pequeño en ese momento.
Sí, después viene una serie de hechos de secuestros también de impacto a extranjeros, a representantes de multinacionales, pero hay un momento crucial para el ELN, es cuando se descubre el petróleo en Arauca, en Caño Limón. Viene la compañía alemana Mannesmann a construir el oleoducto Caño Limón-Coveñas, allá está el ELN, y es a partir de ahí que el ELN empieza a hacerse muy rico a través de los cobros de esas vacunas y cuando se descubre que la Mannesmann le paga al ELN. Sí, sin embargo es interesante para los oyentes señalar lo siguiente, porque el ELN es una guerrilla de altibajos. Sí. En 1973, las fuerzas militares creo que le dan el golpe más duro al ELN, cuando su principal frente en la región de Anorín, Antioquia, es prácticamente liquidado. Son dados de baja o capturados la mayoría de sus miembros, entre ellos Manuel Vázquez y Antonio, los hermanos de Fabio. Eso lleva en ese momento al ELN a casi su virtual destrucción y a una crisis muy fuerte, que es lo que lleva a que Fabio Vázquez abandone Colombia, se vaya a Cuba y ya nunca más regresa. Entonces va a haber un periodo de recomposición donde, digamos, a partir de los grupitos que habían quedado, vuelve a recomponerse, y ahí va a jugar un papel muy importante el cura Pérez y Gavino, que van a ser los líderes. Y por otro lado, que es interesante para lo de la Mannesmann, se va a dar el proceso de formación del Frente Domingo Laín, que es un proceso autónomo a lo que era aquí el ELN. Por eso es un frente que tiene unas particularidades muy distintas al resto del ELN. Eso se surge mucho más ligado a las luchas agrarias allá del Sarare. Entonces, por eso ese frente tiene otra historia, pero es evidentemente que cuando se descubre el petróleo en Cusiana y en Caño Limón primero, que la construcción de ese oleoducto hasta Coveñas, lo que le va a dar al ELN una fuente de recursos muy importante, porque se va a volver la construcción del oleoducto una manera de extorsionar a esta compañía, la Mannesmann, Sí. que es la que estaba encargada, había ganado la licitación para construir ese oleoducto, y eso le va a dar una serie de recursos al ELN que le va a permitir volver otra vez a tener todo un aire en términos de resurgir casi desde las cenizas en que había quedado después del 73. Con el argumento de que eran unos negocios petroleros negociados muy en favor de las multinacionales, que era realmente una extracción de la riqueza colombiana. Recordemos que eso se le adjudicó, ese contrato se hizo con la Occidental, la explotación de ese petróleo. Con ese argumento, pues el ELN empezó a las famosas voladuras de oleoductos, con un impacto grave sobre el medio ambiente y en muchas ocasiones también sobre la población civil. Eso dejó también muchos muertos en el camino. Claro, pero en eso es interesante porque no hay duda que la historia del ELN está muy ligada al tema de la explotación petrolera. Y entonces ahí es interesante señalar cómo también desde los orígenes hay una relación con todas esas luchas que no hacía mucho para la época se habían dado en la región de Barranca Bermeja para la creación de Ecopetrol. Entonces, digamos, esa relación con el tema del petróleo ha marcado también mucho la historia del ELN, y efectivamente con lo de el descubrimiento de estos yacimientos en Arauca, ese tema toma más fuerza en esa dirección, porque la boleadura de oleoductos, que evidentemente desde el punto de vista de realizar el hecho de violencia no parece ser tan difícil, de que hagan 2 o 3 personas, pero eso le empieza a dar un gran impacto al ELN y la posibilidad de incidir en los espacios regionales. Pero una de las de más grave impacto sobre población civil dentro de esas acciones contra la infraestructura petrolera ocurrió en Machuca, en este corregimiento de Segovia. Fue una muerte de población civil. Sí, yo creo que ese es de los hechos terribles en la historia del ELN, porque en primer lugar era una población que se dice
era una zona donde ellos tenían cierta influencia, probablemente eran hasta poblaciones cercanas, una población muy pobre, de origen afrodescendiente, que evidentemente por una manera equivocada o qué sé yo, producen ese hecho criminal tan complejo que va a ser la muerte de todas esas personas de esa manera tan atroz. Yo creo que en eso ellos mismos supongo que no tienen ninguna duda, de hecho lo han reconocido públicamente en decir que fue de los hechos en que su responsabilidad no tiene duda y que es un hecho que los estigmatiza sin duda. Y si de las FARC se habla por la osada acción de secuestrar a los diputados del Valle, el ELN ahí no se quedó atrás en esos 2 secuestros masivos que hicieron a casi 150 personas que estaban en misa en una iglesia de la María en Cali, y luego a otras casi 45 personas en el kilómetro 18 que estaban almorzando en los restaurantes de la zona. Claro, y ese es un tema interesante porque eso ya va a ser en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, que en su momento se estaba haciendo unas aproximaciones y se rompen esas aproximaciones en Caracas, y a raíz de eso el ELN va a desarrollar estos hechos de violencia a los cuales hay que sumarle el secuestro del avión Fokker de Avianca. Sí, repleto de pasajeros y obligado a aterrizar en una allá zona peligrosísima. Exactamente, en el sur de Bolívar, y el secuestro en la Ciénega del Torno, cerca de Barranquilla. Sí. Entonces fueron una serie de hechos que sin duda impactaron por lo que implicaba esos secuestros masivos, por los hechos de violencia, y que no hay duda que marcan ese periodo. Probablemente de las cosas que más se le cuestiona al ELN en ese momento va a ser la realización de esos hechos violentos, que algunos intentan explicar como formas de mostrar fuerza militar, porque en ese momento estaba en las conversaciones del Caguán. Sí. Y entonces un poco el ELN estaba tratando de que se empezaran también unas conversaciones, pero quizás de una manera equivocada creía que no lo tenían en cuenta porque no mostraba fuerza, y se van a producir esos hechos terribles de secuestros masivos que no hay duda que causaron un impacto nacional y un daño muy complejo en ese momento. Vale la pena recordar que el último intento de diálogo con el ELN de un gobierno fue de Álvaro Uribe. ¿Hubo avances allí en esa conversación? Sí, en ese momento yo fui parte de lo que llamamos en ese momento el grupo de garantes de Casa de Paz, con Daniel García Peña, con Álvaro Jiménez, con Morris Ackerman. La idea fue que a partir de la salida concertada de Francisco Galán de la cárcel, sí, que ya para ese momento Francisco Galán llevaba 13 años detenido en prisión, se le da una especie de libertad domiciliaria, se inicia una serie de diálogos con la sociedad, que ese ha sido siempre un tema muy central en las propuestas de conversaciones del ELN, y luego le proponemos, junto con la comisión facilitadora, al gobierno del presidente Uribe y al Comando Central, que se inicien conversaciones, y se inician las conversaciones en La Habana, que van a durar casi 2 años, en los cuales se avanzó de manera importante hasta la construcción de lo que se llamó en su momento un documento base. De hecho, hace un año quizás el doctor Luis Carlos Restrepo, desde donde esté, le mandaba a su partido, el Centro Democrático, una carta diciendo que él sugería que si había conversaciones con el ELN se tomara como punto de partida de eso. Pero eso simplemente como anécdota para decir, ahí hubo unos avances importantes en definir una especie de metodología de cómo se iba a trabajar. Desafortunadamente, eso terminó con la crisis de la salida del presidente Chávez, de la facilitación con las FARC, a la que el presidente Uribe lo había invitado, y todo lo que eso generó entre los dos países, y a raíz de eso el ELN suspende esos acercamientos con el gobierno del presidente Uribe, y ahí se paralizaron hasta ahora. Pues profesor Alejo Vargas, estamos entonces en otro momento.
esta vez los diálogos en Quito, no en La Habana, que es de donde se origina precisamente el movimiento ELN. Estaremos pendientes al desarrollo de lo que eso ocurra y a que no sea un nuevo hecho de violencia el que lleve de pronto al rompimiento de estas negociaciones, Sí, que yo están creo como que- en un punto mucho más avanzado que lo que se hubiera podido lograr en cualquier momento del pasado. Sí, yo diría que lo deseable es que muy pronto, y hay condiciones, se logre un cese del fuego, algo así como una especie de cese del fuego multilateral que se articule con lo que hay con las FARC, porque eso crearía un ambiente muy favorable para que esas conversaciones que empiezan, que no van a ser fáciles sin duda, pero si el equipo negociador del gobierno tiene buen tacto y lo mismo el equipo del ELN, tendríamos que mirarlas con cierto optimismo de que vayan a producir lo que todos deseamos, es que finalmente terminemos este conflicto armado. Profesor Vargas, muchas gracias. Muy amable, Darío Fernando. Y a ustedes también hemos querido traerles aquí un rápido recuento de esta organización guerrillera que ahora entra al escenario de los diálogos y conversaciones de paz. Que tengan un buen descanso y nos vemos en la próxima oportunidad.